estamos en la segunda parte de nuestro programa Guantánamo Historia con el mausoleo del Mambisado. Y una vez más estamos aquí hoy con nuestro historiador de Guantánamo. Miren, aquí está en carreterita, camino a Caimanera, ese mausoleo del Mambisado. Y otra vez aquí con José Sánchez, nuestro historiador de Guantánamo. Nos encontramos en la antigua finca La Confianza. Esta es una propiedad donde en 1890 fue arrendada por el capitán Luciano Peguero, un capitán mambí de la guerra de los 10 años. Ahora, a partir de este año, Pedro Agustín Pérez, que era el jefe de la conspiración en Guantánamo, establece aquí su puesto de mando principal. ¿Por qué lo establece aquí en la antigua finca La Confianza? Porque resultaba para él y para los demás independentistas un sitio estratégico por su ubicación. Estábamos aproximadamente a 4 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. 4 kilómetros al sur, donde nos encontramos, estaba la finca de Pedro Agustín Pérez, Boca de Jaibo. Y por lo tanto él se movía para acá. Este era un punto bastante discreto y desde aquí tenía un hombre de confianza, Luciano Peguero, el capitán Mambí. Pero además la esposa de Luciano Peguero también era una mujer de absoluta confianza para él. Los dos prestaron una valiosa cooperación en las guerras de independencia. Aquí Pedro Agustín Pérez se reunía periódicamente con los demás jefes conspirativos que él dirigía. O sea, es decir, venían de Yatera, Baitiquirí, Tiguabo, San Andrés, incluso de la propia ciudad de Guantánamo venían aquí a entrevistarse con él. Y por eso se convierte este lugar en el corazón de la conspiración de Guantánamo, con vista a la guerra que estalla en 1895. Ahora, ese año de 1890 ocurre un acontecimiento significativo para los guantanameros. Es el momento que Antonio Maceo viene a Santiago de Cuba y trata, entre agosto y septiembre de ese año, hacer estallar la revolución, hacer estallar la guerra. Y él nombra a Pedro Agustín Pérez de manera oficial jefe de la conspiración del Alto Oriente. ¿Por qué yo empleo la palabra Alto Oriente y no Guantánamo? Porque Alto Oriente era una manera en que los mambíes del 68 definían a Guantánamo, al extenso territorio de Guantánamo. El territorio que abarcaba desde Mayarí, desde la Sierra de Cristal hasta la punta de Maicí. Es decir, ahí comprendía varios términos municipales. Y ya Pedro Agustín Pérez, de manera oficial, designado por Antonio Maceo, el jefe de la conspiración de Guantánamo. También desde ese año, esa conspiración, ese intento de comenzar la guerra ese año fracasa, porque la inteligencia militar española ha penetrado en Santiago de Cuba las filas conspirativas, no así la de Guantánamo, y es detenido y expulsado del país Antonio Maceo, Flor Corombé. Guillermo Moncada sufre prisión, al igual que otros conspiradores. Los conspiradores guantanameros encabezados por Agustín Pérez no son tocados, porque la inteligencia española no penetró las filas conspirativas de Guantánamo. Hay un periodista villaclareño radicado en Guantánamo ya de hace varios años, que posteriormente va a ser comandante del Ejército Libertador. Estoy hablando de Rafael Gutiérrez Fernández. Él valora que ya desde 1890 Guantánamo es un fuerte centro conspirativo. Ahí están sus palabras. Ninguno de los otros términos municipales tenía la organización que Guantánamo se le había dado de 1890. Y ninguno tampoco podía contar con un factor miliciano, veteranos de las guerras pasadas, armados y preparados para abrazar la revolución, ni más entusiastas y dispuestos a encararse con el enemigo. Esta es la valoración, me parece a mí como investigador, más profunda, más alta que se ha hecho sobre el papel de los guantanameros en la guerra del 95. Antes de la guerra del 95, con vista a hacer el estallido del periodo conspirativo. Ahora, ya Pedro Agustín Pérez era un hombre leyenda para los mambises y para parte de la población cubana que aceptaba y luchaba por la independencia. Y digo esto porque él, recordemos que fue comandante del ejército español en la guerra de los 10 años. Sin embargo, su pensamiento evolucionó y se convierte de comandante español en el líder de los luchadores independentistas desde el propio año 1879, cuando estalla la Guerra Chiquita. En el año 1880, él es detenido, sufre un golpe en una pierna y lo capturan, en septiembre de 1880.
y es encarcelado en el Morro de Santiago de Cuba. Sin embargo, ahí, el 24 de febrero, Nochebuena, él estaba desesperado esa tarde-noche, porque el tribunal militar se iba a reunir para juzgarlo, y lo más probable es que lo condenaran a pena de muerte. Pero tiene la suerte de que hay varios oficiales españoles, él hace la seña del masón, y hay un teniente masón español que le responde la seña. Ese teniente, tarde en la noche de ese día, va a dejarle abierta la prisión era individual, estaba encerrado, incluso está identificado en Santiago de Cuba, y hay una tarja que señala el lugar donde estaba detenido en ese momento. Le abre la puerta, y él en hora de la madrugada sale a lo más alto de la fortaleza. Por supuesto, estaba dentro de la fortaleza, estaba dentro de la prisión todavía. ¿Qué hace él? Con la sangre fría y la valentía que lo caracterizaba, se lanza al vacío y captura el fino y lacerante cable de un pararrayos. Se destrozó las manos, pero logró llegar a la costa. Incluso él sufre un fuerte golpe cuando choca abajo. Y aún así, él sale y se dirige al Valle de Guantánamo, salva su vida. A partir de ahí se convierte en un hombre leyenda de la mambisería oriental. Hay una anécdota que narran de que los españoles mandaron una comisión militar a investigar cómo se pudo fugar de ahí. Y un oficial español, cuando le señalaron del modo que él huyó, dice: solamente un perico puede bajar por ahí. A Perugustín Pérez le decían periquito. Periquito, por eso le decían periquito. Y es decir, las propias autoridades españolas se encargan de levantar la leyenda de Pedro Agustín Pérez. Uno de sus primeros amigos fue el general Froy Corombé. Ya él tenía un pacto con Froy Corombé de la Guerra Chiquita. Incluso ese pacto decía de que si uno de los dos moría en acciones combativas, moría durante la guerra, el otro tenía que encargarse de la familia, atender su familia. También desde la Guerra Chiquita está muy vinculado José Maceo, su primer jefe militar. Parte de la formación de Pedro Agustín Pérez, especialmente en la Guerra Chiquita, está vinculado precisamente con la figura de José Maceo. Y el coronel Bayame Silverio del Prado, que fue el jefe de Perguito antes de estallar la guerra de la Guerra Chiquita en 1879. Bueno, como le planteaba, Pedro Agustín Pérez en 1890 reestructura la conspiración revolucionaria. Y ahí está él como jefe, pero tiene hombres de su absoluta confianza situados en los diferentes lugares. En la villa de Guantánamo está José Jané e Inocencia Araujo. Esta mujer es muy significativa en la historia revolucionaria, jugó un papel muy importante. Dirigía la red de inteligencia militar. En Yatera estaba el comandante José Mejía, que después fue coronel, más conocido por Cartagena. José Martí en su diario de campaña habla muy bien de Cartagena. En Tiguabo estaba el comandante Prudencio Martínez Echevarría, este va a ser un general mambita de la guerra del 95. En Vilorio estaba el comandante Evaristo Lugo, otro coronel de la guerra del 95. En San Antonio Baitiquiri estaba el capitán Luis González Pineda. Martí lo describe como Luis Chiquito, una hermosa descripción, una verdadera foto física, moral de Luis González Pineda, describe Martí en su diario. Y en Santa Cecilia estaba el comandante Pedro Ramos, también coronel, que va a morir después en la campaña de la invasión, al lado de Maceo, en la Tayrona final del río. Bueno, aquí está la foto de la esposa de Caridad, de Luciano Peguero, Caridad Jaca, la esclava, una mujer extraordinaria. Allá tenemos Guillermo Moncada, que va a ser el jefe de Pedro Agustín Pérez, jefe de la conspiración a partir de 1890, y sin duda una gente que incidió mucho en la formación militar también de Pedro Agustín Pérez. ¿En qué año murió Jaca? Jaca muere bastante, ya casi centenaria, si mal no me recuerdo, en el año 48, creo que en 1948, si la memoria no me falla, de independencia. Santiaguero, pintor, en enero específicamente. Pero Agustín Pérez, que ya era el jefe de la conspiración militar designado por Antonio Maceo. José Martí, desde los Estados Unidos, lo nombra delegado del Partido Revolucionario Cubano en Guantánamo. Es decir, pero Agustín Pérez ya solamente no es jefe militar, ahora es jefe político, el líder político de la región. Debo decirte que en los estudios que yo he hecho, el único caso en Cuba que una persona tiene los dos mandos en sus puños, en sus brazos,
es Pedro Agustín Pérez. Son dos personas distintas. Uno es un jefe militar, que generalmente es un comandante, un oficial de la guerra de los 10 años, y un joven intelectual en la mayoría de los casos, como los Pinos Nuevos con los nombres de José Martí. No, en el caso de Guantánamo, Pedro Agustín Pérez tiene el mando militar y tiene el liderazgo político, porque además es el delegado del Partido Revolucionario Cubano en Guantánamo. Aquí hay otras figuras importantes a destacar. El primer ingeniero naval de la historia de Guantánamo, el coronel José Nicolás Janés, de descendencia catalana. Este hombre también un hombre de mucho valor, que contribuyó bastante con Pedro Agustín Pérez en organizar la conspiración especial de la ciudad. El comandante Vicente María Dorado. Hay una historia que te va a gustar de Vicente María Dorado. En 1892, la conspiración de Guantánamo es descubierta por la inteligencia española. Logran penetrarla. Por eso que Periquito Pérez se alza 18 meses antes de que empiece la guerra del 95. Por eso que Martí dice en su diario de campaña, de 18 meses de escondite salió al fin, seguido con 37, seguido de muerte con 37. Vicente María, Pedro Agustín Pérez se dirige a los montes, y desde aquí de Vilorio, de esta zona, teniendo como centro de conspiración un lugar donde nos encontramos, él sigue dirigiendo la conspiración en difíciles condiciones. Este que está aquí, que es uno de los conspiradores que es denunciado en ese momento por la inteligencia española, logra salir enfermo, sobre todo muy golpeado psíquicamente de los nervios, del país en un buque frutero norteamericano a través del puerto de La Habana y en calidad de polizonte, y allí llega a la ciudad de Nueva York. Él se entrevista en enero de 1893 con José Martí. Él dejó un valioso testimonio que expresa que Martí no lo interrumpió en toda la explicación que él le detalló sobre cómo pasaron esos difíciles momentos con la conspiración de Guantánamo, la huida de Pedro Agustín Pérez, y que al final, para su sorpresa, recordemos que te expresé que él estaba golpeado psíquicamente, estaba enfermo. Para su sorpresa, Martí le dice, bueno, prepárate que tú vas a ir a cumplir una misión. Y dice que él le dijo, no, yo vengo de Cuba huyendo porque los españoles me van a fusilar. Y además estoy enfermo, yo no voy a Cuba. Dice Martí, bueno, descansa, después conversaremos. Dice él que alrededor de 2 semanas después, allí se le apareció Martí. Y Martí volvió a la carga y le expresó, bueno, ¿cómo te sientes? Ya te recuperaste, tengo entendido que te recuperaste. Prepárate que tú vas a cumplir la misión. Dice, yo no voy a cumplir ninguna misión. Yo le dije a usted que yo vine huyendo, me van a fusilar. Yo estoy circulado en toda Cuba. Dice que el Martí le dijo, bueno, mira, tú viniste para acá como un patriota huyendo de las autoridades españolas. Tú vas a entrar a Cuba con la documentación que dice que tú eres súbdito norteamericano y no te van a poder fusilar. Dice él que le respondió a Martí, ¿cómo súbdito norteamericano si yo no sé hablar inglés? Dice que Martí se paró del asiento donde estaba sentado y le dijo, diga yes. Dice el yes, dice usted habla un inglés perfecto y usted va a cumplir esa misión. Y Vicente María vino a Santiago de Cuba, vino a Guantánamo, cumplió las indicaciones de Martí, regresó y le informó lo que le estaba enviando en ese momento Pedro Agustín Pérez. Este es Vicente María Dorado, cuyos restos están aquí. Enrique Tudela García, que tiene un papel importante en la guerra del 95, porque este es el hombre que inicia la guerra en Guantánamo, tomando el fuerte costero de Morrillo Chico, a Tibonico. E Inocencia Araújo, la espía que te hablé anteriormente. Una mujer de mucha sangre fría, que logró sacar informaciones secretas del ejército español, que en parte salvó la vida de Martí Gómez en la guerra del 95 tras sus pasos en el territorio guantanamero, tema que después te voy a explicar un poquitico más adelante. En 1895 en Guantánamo. Observa, 2, 4, 6, 8 levantamientos de manera simultánea. Es decir, no es solamente la confianza. Ahí está el levantamiento de Gaitiquirí, que lo dirige Luis González Pineda, el Yarey, los hermanos Araújo, Santa Cecilia, que lo dirige Pedro Ramos, Boca de Jaibo, que la dirigió Pedro Agustín Pérez, era su vivienda, su finca. Él se levanta ahí en armas con su familia y entonces se dirige a la confianza y se provoca entonces el alzamiento de aquí. San Andrés y está el poblado de Tiguá. Pero además está el de la costa, el de Morrillo Chico, con el ataque de Enrique Tudela al frente de un grupo de Mambises, donde se toma la primera posición militar en Cuba en la guerra del 95. Esa fue la única posición militar tomada en Cuba el 24 de febrero de 1895 por los hermanos Tudela García. En Cuba hay una vieja polémica, como pasa en otros lugares del mundo,
se atribuye a Baire la gloria del alzamiento del 24 de febrero de Lo estuve 1895. leyendo en el libro tuyo, que después vamos a presentar. Eso es un error, porque tienen los mismos derechos todos los patriotas en Cuba que se levantaron en los diferentes puntos en Cuba, incluyendo Matanza. En Guantánamo hubieron múltiples, en Oriente hubo múltiples alzamientos: Holguín, Bayamo, Manzanillo, Jiguaní, Baire, Guantánamo, además de los del occidente, sobre todo en caso de Matanza. Y por lo tanto sería estúpido pedir para una región que Guantánamo se ponga a pedir, no, que el grito es de Guantánamo, no, el grito es donde quiera que ocurrieron los levantamientos armados. Inclusive los matanceros fueron los primeros que murieron, que fueron reprimidos y fue salvajemente aplastada la conspiración de los matanceros, el levantamiento armado de ellos. Ahora, a Guantánamo nadie le puede quitar la gloria de que tenía la mejor organización conspirativa y donde mejores resultados bélicos ocurrieron fue en Guantánamo, la toma de la única posición militar española. Ahí se derramó por vez primera la sangre española en la guerra que comenzaba. Esta plumilla es del pintor santiaguero Hernández Giró, primo hermano de Emilio Giró, y él vino aquí con la explicación que le dio Pedro Agustín Pérez, que le dio a Emilio Giró, su primo, desde el bohío, propio bohío, que estaba situado aquí, que era de Luciano Peguero y Carrera Jaca. Él pintó esta plumilla que está ahí. Está Pedro Agustín Pérez, está Emilio Giró, y está en el momento en que Emilio Giró, a solicitud de él, se levanta un acta haciendo contar que se comenzaba la guerra contra España. Es el único documento en Cuba que se levantó el 24 de febrero del 95 haciendo contar que los patriotas se levantaron en armas. El documento original no ha aparecido. No ha aparecido, se espera que aparezca porque han aparecido otros documentos. Ahora, en los primeros años del siglo XX, Pedro Agustín Pérez fue ante un notario, vinieron para acá y levantaron un acta igual que aquella. Ese documento existe en el archivo histórico provincial. Bueno, a Guantánamo, a los guantanameros les toca la gloria de que los grandes de la revolución desembarcaron por sus costas. ¿Por qué los grandes de la revolución desembarcan por sus costas? Porque en Guantánamo existió un fuerte movimiento conspirativo. Desde el inicio de la guerra se caracterizó por ser fuerte aquí y haber hombres y mujeres de la absoluta confianza de los grandes de la revolución. Ese es el elemento central de por qué desembarcan por aquí. Ahí está el 1 de abril desembarcando Antonio con su hermano José y otros expedicionarios, Magdalena Honor en Doaba. Ahí está Martí Gómez desembarcando el 11 de abril de 1895 por Playita de Cajoao. Y se nos olvida a veces el cuarto hombre de la revolución, el mayor general urguinero Calixto García, que desembarca el 14 de marzo del 96 por Maraví, Baracoa. Le cabe la gloria a Pedro Agustín Pérez proteger a estas grandes figuras de la revolución. Por lo tanto, Guantánamo cumplió su papel, no solamente de tener el movimiento organizativo mejor organizado, la respuesta del 24 de febrero, sino proteger los grandes de la revolución. De las fuerzas que dirigió Pedro Agustín Pérez, la nombrada primera división del primer cuerpo de ejército, la división Guantánamo. Esta división estaba constituida por 3 brigadas, pues acuérdate que te dije que se extendía desde Mayarí, de la Sierra Cristal hasta la Punta de Maicí. La brigada Baracoa, primera brigada que dirigía el general guantanamero Prudencio Martínez Chavarría. La segunda brigada que dirigía el coronel Juan de León Serrano. Este hombre tenía los méritos para ser general, yo no sé por qué nunca lo nombraron brigadier. Y la tercera brigada Sagua Mayarí, que dirigía el general santiaguero Francisco Sánchez Chavarría. A su vez, cada brigada tenía 2 regimientos de infantería. El regimiento Maicí con el coronel Galano, el regimiento Baracoa con el coronel Ferri Ruene, este es el mambí principal de Baracoa. En la brigada Guantánamo, el regimiento Atuey, el coronel Silverio Guerra, tío de mi mamá, con orgullo lo digo. El regimiento Guantánamo, dirigido por el coronel santiaguero Enrique Thomas. La brigada Sagua Mayarí con el regimiento Sagua, con el general de brigada Francisco de Paula. Y el regimiento Mayarí con el coronel Julio Rivera. Esta es la estructura de la división. Bueno, ahí están algunas de las figuras. Está la capitana Cristina Pérez, que era jefa de los servicios médicos del regimiento Atuey.
Esta es una mujer muy valerosa. No solamente fue jefa de los servicios médicos de un regimiento, ella era experta en el empleo de la medicina verde, espiritista famosa, era una medium famosa del espiritismo oriental. Wow. Ella es holguinera de nacimiento, pero prácticamente toda su vida vivió en Guantánamo. Chiquita vino para acá. Y su mérito principal es que capta a los jefes indios de Yatera y lo pasa para el Ejército Libertador. Es decir, los indios se habían unido, la mayor parte de ellos, al ejército español cuando estalla la guerra del 95. Los indios son que mataron en combate a Flor Corombé, no lo asesinaron, fue una muerte en combate. Y ella capta a los principales líderes indios, lo convence, un trabajo de persuasión fuerte, y lo incorpora al ejército libertador. Algunos de estos indios lograron tener grados militares en el ejército español y realmente pudiéramos decir que lavaron sus manos con los hechos que primero estuvieron vinculados al ejército español. Aquí están sus restos también. Tenemos que hablar después de ese tema, porque es muy poco conocido la reminiscencia de los indios nativos de Cuba que quedaron en la parte oriental y que mucha gente ni sabe ni reconoce eso y que todavía subsisten en esta área. Y aquí puedo ver lo que tú estabas explicando anteriormente, la organización que había en Guantánamo en la Guerra de Independencia, porque fíjate cómo estaban todas las brigadas realmente bien organizadas. Esta división no solamente combatió en Guantánamo, ella combatió en Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Manzanillo. Es decir, movía fuerza, de acuerdo a las órdenes que recibía, sobre todo Calixto García, que llegó a ser el jefe del departamento oriental. El 10 de junio desembarcan las primeras fuerzas norteamericanas interviniendo en la guerra. El ejército norteamericano desembarca como aliada del ejército cubano. Eso se había pactado, se había firmado ya. Y Pedro Agustín Pérez, y en particular su coronel, el coronel que él designó, el coronel Enrique Thomas, jefe del regimiento de Guantánamo, son que se unen a los norteamericanos y participan en las acciones combativas por el control de la bahía de Guantánamo. Enrique Thomas y los guantanameros jugaron un papel decisivo, eso lo reconocen incluso los propios oficiales norteamericanos. Y, sin embargo, cuando entran los mambises aquí en la ciudad de Guantánamo, a él se le niega, cuando tratan de entrar los mambises, tras la liberación de la ciudad de Guantánamo, se le niega por el mando militar la entrada. Repite lo de Santiago de Cuba. Y él se dirige a el ingenio San Ildefonso, esa campana en la que está. La campana que vimos en la otra. Y ahí se establece con su Estado Mayor de Gustavo. Y él hace esas declaraciones que están ahí, que fue publicada por el Herald de Nueva York. Si nuestra independencia no queda asegurada ahora, es mi deseo continuar luchando por ella 30 años más, si fuera necesario. El ejército cubano no ha estado peleando por la anexión, ni por el dominio y control de los Estados Unidos. Nuestra lucha ha sido por la independencia y el ejército cubano no se satisface con ninguna otra cosa que no sea la verdadera independencia. San Ildefonso en el 8 de agosto de 1898. Por eso la campana está ahí. Pedro Agustín Pérez. Además de ser el primer ingenio de la historia de Guantánamo. Aquí, ahora recientemente, cuando se conmemoró un aniversario del aniversario cerrado del sitio donde nos encontramos. Y él se disculpó, estaba enfermo, sin embargo él mandó esas palabras. Hay un hombre, es una síntesis, pero que es la esencia del papel de Periquito en la historia de Cuba. A este hombre, a Periquito Pérez, Cuba le debe mucho. De esa manera él retrató la labor de Pedro Agustín Pérez. Nuestro poeta mayor dejó ese poema escrito vinculado a este lugar que dice que nadie el lauro de la patria tronce, transmutando el recuerdo en olvidanza, porque se oirá de nuevo en este esconce el grito redentor de la confianza. Y ahí están fotos vinculadas a Pedro Agustín Pérez y el sitio donde encontramos. La única foto que hemos conseguido de Pedro Agustín Pérez a caballo, ahí está con un ayudante. Ese caballo perteneció a José Maceo. Cuando José Maceo muere en 1896 en Loma del Gato, se reúnen los generales del cuerpo de ejército que él dirigía. Y todos coincidieron en que debía dirigir al cuerpo de ejército Pedro Agustín Pérez, que él es el que asume el mando provisional del cuerpo de ejército. Es el momento en que Periquito Pérez tiene la mayor grado, dirige un cuerpo de ejército, es general de división en ese momento él. Sin embargo,
el general Calixto García no está de acuerdo. Cuando él asume el mando, viene de la costa norte, asume el mando, él decide que las divisiones del primer cuerpo de ejército lo va a dirigir directamente a él, que no va a haber jefe de cuerpo de ejército, porque él no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque él tiene un alumno predilecto, que es un general santiaguero, Sebresco, Agustín Sebresco. Y entonces él, para no dar su brazo a torcer, tal vez equivocadamente, no aceptó a Periquito. no aceptó la propuesta del generalato del cuerpo de ejército como jefe de él. Pero bueno, esto da una idea del prestigio que tenía Periquito Pérez entre los generales cubanos. Ahí está la única foto que tenemos localizada de Pedro Agustín Pérez con su esposa, Juana Pérez Gutiérrez, la mambisa Juana Pérez Gutiérrez, está aquí. Y algunos de sus nietos. Y ahí está Boti, está el coronel Enrique Tomás, con otros mambises en una actividad aquí, en el mausoleo del mambisado, en el monumento que en ese momento que se nombraba el Parque de la Confianza, era el nombre inicial. Bueno, la primera señalización se hace aquí en 1915, a petición de Pedro Agustín Pérez. Se reúnen aquí a conmemorar y develan el primer monumento, el primer obelisco. Era más modesto incluso que este obelisco que está ahí. Y ahí, a partir de ahí, empieza a evolucionar este sitio donde nos encontramos. A partir de 1923, ya hace un siglo, empiezan las rememoraciones de la ciudad de Guantánamo hacia donde nos encontramos. Fundamentalmente el 24 de febrero, pero también en otras efemérides. Ya el pueblo empieza a acudir aquí, los estudiantes, los integrantes de las logias, el Colegio Católico La Salle jugó un papel también importante en la movilización que realizó aquí, y ya se va creando una tradición de la presencia de los guantanameros, en particular de la juventud, en este sitio donde nos encontramos, desarrollando actividades patrióticas, acampadas aquí hacían, incluso muchos venían a pie de la ciudad de Guantánamo donde nos encontramos. En 1952 se construyó el monumento que antecede a donde nos encontramos. Se construyó la carretera, este tramo de carretera que está aquí, donde los mambises de Guantánamo, el centro de veteranos, jugó un papel importante, así como las logias. Las logias jugaron un papel decisivo aquí en el dinero que se situó aquí y las gestiones con los gobernantes que realizaron para darle honor, levantar este sitio. Eso hay que reconocerlo. En particular hay un señor que se llama Rafael Cuenca Trimiño, que jugó un papel importante. Él era el presidente de la Asociación Patriótica de las Logias de Guantánamo, allá acompañado por los oficiales mambises que estaban todavía con vida. Ahora, a principios de 1984, a mí se me ocurre proponer trasladar los restos del mayor general Pedro Agustín Pérez al sitio donde nos encontramos. Y surge entonces el primer proyecto, que es del mausoleo del general Pedro Agustín Pérez. Este mausoleo es inaugurado el 4 de agosto de 1984. Y se traen los restos de Pedro Agustín Pérez y se sitúan aquí. Y empieza ya, pudiéramos decir, una etapa superior de este conjunto monumentario, con la presencia del pueblo, múltiples actividades, y que repito, levanta. Realmente me parece que es un momento. Yo no quedé satisfecho después. En 1994, en víspera al centenario del inicio de la guerra necesaria del 95, que se conmemora el 95, propuse transformar el mausoleo de Pedro Agustín Pérez en el mausoleo del mambisado guantanamero. Y se aprobó. Se creó una comisión, ya estaba creada una comisión que se llamaba la Comisión del Centenario de la Guerra de Independencia y la Muerte de Martí. Yo era el secretario ejecutivo y yo elaboro el proyecto histórico, el proyecto constructivo del destacado arquitecto guantanamero Alberto Bravo, que murió el año pasado, o el año de pasado, y lo presento a la comisión. Ahí se aprueba y se comienza entonces a hacer el trabajo, el proyecto constructivo, a ampliar lo que hasta ese momento estaba hecho, y propongo el traslado de 42 mambises. Ya yo había investigado la vida de 42 mambises. Y me doy a la tarea, conjuntamente con un compañero que siempre recordaremos, que se llama Ángel Vidó, que fue el primer director de este centro, de este monumento nacional,
y a buscar los restos, a localizar los restos. O sea, estaba la síntesis biográfica, los elementos fundamentales de la vida de esos 42 mambisas y mambisas, son 5 mujeres. Y empezamos a buscarla, en particular en la provincia de Guantánamo, pero Holguín y Santiago de Cuba también. De esa manera, el 24 de febrero de 1995 se inaugura el mausoleo del mambisado guantanamero. Ese día se proclama monumento nacional, ya la Comisión Nacional lo había aprobado. Y se hace una gran ceremonia aquí. Esos restos primero fueron velados, se les rindió los honores militares correspondientes en la Plaza de la Revolución la noche anterior, y entonces esa mañana Se el pueblo trasladaron acompañando a las autoridades, la familia de los mambises muy importante, inauguran mausoleo del mambisado guantanamero. Wow. Bueno, dime. Bueno, aquí tenemos en el mausoleo del mambisado guantanamero 2 generales, como plantilla el general Pedro Agustín Pérez y el general Prudencio Martínez Echeverría. Hay 10 coroneles, 7 tenientes coroneles, 9 comandantes, 7 capitanes, un teniente que es un indio, Abrines de apellido, y 2 soldados. ¿Por qué hay 2 soldados aquí? Bueno, porque ahí está el primer mambí que murió en la guerra del 95. Muere el 4 de marzo del 95, Alfonso Toledano. Y el último mambí que murió en 1989 tenía que estar aquí, porque se cerraba la generación esa que fallecía. Se trajeron para acá. Aquí está uno situado aquí y el otro situado en el regimiento Guantánamo. Debo decirte que, bueno, ya lo expresé, 5 mujeres aquí, 5 féminas. Por su lugar de nacimiento, 28 nacieron en Guantánamo. De los 42, 28 nacieron en Guantánamo. De ellos, 17 en la ciudad de Guantánamo. 8 son de Santiago de Cuba, 4 de Holguín y 2 de Bayamo. 24 son blancos, 16 son negros y hay 2 indios. Y como expliqué anteriormente, hay una mujer que fue esclava, Caridad Jaca. Wow. Hay un libro que resume toda la historia de la que hemos hablado hoy acá, y por su mismo creador, ¿no?, y autor, ¿no?, quiero que él presente el libro. A ver, Sánchez. Bueno, se trata de la obra Semillero de Héroes. A ver, Mausoleo déjame del verla. Mambisado Guantanamero, monumento nacional. Suéltalo acá para que ¿Qué? lo vean. ¿Qué? Pronto va a estar editado, van a tener acceso a él. Que fue publicado Semillero de en Héroes. ediciones Nuevos Mundos de la Florida. Debo decir que este libro es nuestro y es del doctor Gulfredo Jesús Campo Cremé, profesor de la Universidad de Oriente. Es decir, somos coautores los dos Coautor de los esta dos. obra. Y se debe precisamente a la gestión de una italo-norteamericana radicada en la Florida, Soledad Pagliuca. Es una gente amiga de Cuba, ella tiene sobre todo mucha relación con los baracuesos, y de esta manera, producto del amor de esta mujer, surge este libro que se ha publicado en la Florida. En ella narramos la historia de este sitio vinculado a la guerra del 95, incluso de antes del periodo de conspiración, a partir de 1890, donde la entonces finca La Confianza, perteneciente al capitán Mambí Luciano Peguero, se convierte en el centro, en el corazón de la conspiración de Guantánamo, con vista a hacer estallar la guerra de 1895. Aquí, a la derecha, en mi espalda, estaba el bohío de Luciano Peguero y de su esposa Caridad Jaca, esclava. Esa historia de Caridad Jaca, la esclava insurrecta, como yo la nombro, también está narrada aquí en esta obra, conjuntamente con su esposo. Y aquí narramos ese periodo conspirativo hasta 1895, donde esta pequeña finca se convierte en el sitio donde los jefes subordinados de Pedro Agustín Pérez venían a recibir indicaciones del líder de la conspiración guantanamera. Incluso aquí venían también algunos delegados de Santiago de Cuba y aquí se entrevistaban con Pedro Agustín Pérez. Aquí fue donde en mayo de 1894 acudió Emilio Giró, el coronel Mambí, enviado desde San José de Costa Rica por Antonio Maceo. Aquí se entrevista con Periquito Pérez y ya se queda aquí como un representante del Titán de Bronce. Y también narra parte de la guerra del 95 vinculada a este lugar donde nos encontramos. Las figuras principales que tienen que ver con el alzamiento del 24 de febrero del 95
no solamente de la confianza, de los diferentes levantamientos y los propios acontecimientos del conflicto bélico, que se extiende hasta 1898. Aquí hay una síntesis biográfica de los 42 mambises y mambisas cuyos restos se encuentran en este monumento nacional, encabezado por Pedro Agustín Pérez. Ahí hay, además del general Prudencio Martínez Echevarría, nuestro general negro guantanamero, hay 10 coroneles, 7 tenientes coroneles, 5 comandantes, 5 féminas, 5 destacadas mujeres guantanameras que lucharon por la independencia. Están aquí también en este mausoleo, están reflejadas sus biografías en esta obra que tengo en la mano. Y está también la historia de los monumentos, de las señalizaciones históricas que ha contado este lugar. Y comenzando por el primero en 1910, que por iniciativa de Pedro Agustín Pérez se crea el primer obelisco. Una fase importante en 1952, cuando se crea el nombrado Parque La Confianza. Ya hay un monumento mayor ya, es un lugar donde concurre parte importante de la población guantanamera, entre ellos su juventud, hacen marchas, hacen rememoraciones. Una etapa superior comienza el 4 de agosto de 1984, sí, cuando se inaugura el mausoleo del general Pedro Agustín Pérez. Son trasladados los restos de Pedro Agustín Pérez del cementerio San Rafael de Guantánamo y ubicado aquí. Hay una ceremonia muy solemne que se desarrolla ese día, con personalidades de la cultura cubana que están presentes ese día aquí. Y por último, la última fase, la actual, que comienza el 24 de febrero de 1995, con la inauguración del mausoleo del mambisado guantanamero. Es decir, se transforma de mausoleo de Pedro Agustín Pérez a mausoleo del mambisado guantanamero. Son situados los restos de 40 mambises. Ya existían los de Pedro Agustín, 41 mambises, ya existía el de Pedro Agustín Pérez. Completan los 42 que actualmente descansan aquí para ejemplo de las presentes y futuras generaciones. Es un sitio que ese día, el día de su inauguración con mausoleos, fue proclamado Monumento Nacional. Pienso que estamos en presencia del sitio más significativo de la historia de Guantánamo. Este mausoleo representa la historia y la cultura guantanamera, es la esencia de la historia, muy vinculada al más distinguido guantanamero de todos los tiempos, al mayor general Pedro Agustín Pérez. La historia de Guantánamo yace como un corazón latiente aquí. Y como siempre pregunto, ¿qué se puede ser sin historia, sin raíces, sin pertenencia? Se puede ser como una hoja a la deriva, tirada al viento, algo que se mueve y no se pega, no se arraiga, pero cuando tienes tus raíces, conoce tu historia, eres un árbol plantado con raíces fuertes que se alimenta y da fruto y da buena semilla que se puede reimplantar en cualquier otro lugar del mundo, pero siempre se va a nutrir de su historia. ¿Qué somos sin historia? No somos nada. Y aquí está la historia de nuestro Guantánamo, el corazón que late, las raíces que nos hicieron lo que somos hoy. Y podemos estar dispersos por todo el mundo, pero siempre estaremos atados a esta historia común que nos hace lo que somos guantanameros por todo el mundo.